Shabbat Shalom, Lekulam. Vamos a una de las renovaciones de videos. En el pasado lo había hecho, ahora viene renovado. Esta es la serie de videos, preguntas y respuestas al Roy Jacob sobre cualquier interés, cualquier duda sobre, por ejemplo, puede ser personas cristianas que nos pregunten, puede ser personas que estén comenzando la Emuná Shelema, a la que nosotros traducimos por la fe genuina. ¿Por qué decimos Emuná Shelema? Emuná lo traducen como fe. Y Shelema significa perfecto o genuino. Entonces, cuando dice la sana doctrina, cuando usted ve esa expresión en la revista de allá, está hablando de la Emuná Shelema. ¿Cuál es la Emuná Shelema? La Emuná Shelema es la fe. ¿Y qué le decimos a la fe? Es la creencia que se tenía en el primer siglo cuando el Mesías vivió. Entonces, cuando él toma a, eh, a un siervo de lo de él y dice que él lo vio debajo de la higuera, Natán el regalo de Elohim. Por eso hay que saber los nombres en hebreo. Y él le dice, he aquí un verdadero israelita en que su boca no hay engaño. Y un verdadero israelita en que su boca no hay engaño quiere decir que tiene la sana doctrina, tiene la emuná shelema. Entonces cuando él dice, ejemplos he dado para que vosotros, para que como yo hice, vosotros también hagáis, está hablando de cómo debe de comportarse una persona que está en la emuná shelema. Y hay 5 pilares de la emuná shelema. Los 5 pilares son Yahweh, bendito sea su nombre; Yahshua, el pueblo de Israel; la Torah y la tierra de Israel. Si hay una creencia que le falte alguno de estos 5 elementos, ya no se considera la emuná shelema. ¿Qué tiene que tener? Yahweh principalmente. No tendrás otro Elohim delante de mí. Yahshua, porque Yahshua dice, mi padre me conoce a mí y yo conozco a mi padre. Y no hay nadie que revele al padre si no es su hijo. Y nadie revela al hijo si no excepto el padre. Nadie puede llegar al padre sino a través de quién? De su hijo. Entonces tiene que estar el hijo. Israel, su pueblo Israel. Vamos a poner la Torah como tercero, que son de los 5 pilares. La Torah es la constitución, el carácter del Padre y del Hijo. De Yahweh, de Yahshua, es su carácter, su constitución. Tanto dijo así Yahshua en Juan 5:27. Porque si creyeres a Moshe, me creerías a mí, porque Moshe habló de mí. Pero si no crees sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Esa es la constitución. Esos 5 libros de Moshe son las primicias de todas las escrituras. Y es por eso que Shaul dice, todo en su debido orden. El Mashiach, luego las primicias y luego lo que son del Mashiach. Entonces, también dice que si las primicias no son Kadosh, el resto de la masa entonces es Kadosh. Si la primicia es Kadosh y el resto de la masa es Kadosh. Entonces, para que todos los libros sean Kadosh, tiene que haber un libro principal Kadosh, que fueron los primeros 5 libros. Como dice también en el Salmo 119:7, la Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Y algo perfecto no puede ser modificado ni puede ser cambiado. Entonces, como las primicias tienen que ser Kadosh para que todo el resto de la masa sea Kadosh, la Torah está en la tercera posición de estos 5 pilares de la emuná shelema o de la fe genuina. Está el pueblo de Israel, porque este pueblo de Israel le dijo en Jeremías 31, dice, Israel será mi primogénito, Israel es mi primicia, Israel es el pueblo primicia, el pueblo escogido, no porque sea mayor, dice, no porque sea el mejor de todos los pueblos y eras el más pequeño, sino porque yo lo he amado. ¿Y qué quiere decir que yo lo he amado? Comenzó con Abraham, después Isaac y después Jacob. Y por la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo fue establecido para ser un ejemplo y para hacer luz hasta los confines de la tierra. Eso lo dicen todos los profetas. Si no está establecido la identidad del pueblo de Israel, entonces no puede, el cuarto pilar no existe. Se está atentando contra el cuarto pilar. Y el quinto pilar es el terreno, la herencia. Tiene que haber padre e hijo, constitución, que es la ley de la casa,
la ley del hogar, tiene que haber los hijos que son el pueblo de Israel y tiene que estar entonces también la herencia de esos hijos, que es el terreno. Estos 5 pilares son los 5 pilares en que Hasatán ha querido atentar contra la fe genuina. Y en base a esta plataforma de los 5 pilares de lo que es la fe genuina, es que vamos a esperar todas las preguntas. Puede ser con relación a todo, con relación a otra cosa que parezca que no sea de estos 5 pilares, pero siempre van a estar relacionadas con estos 5 pilares. Siempre van a estar relacionadas. Si te dicen una pregunta, ¿no existe una iglesia aparte de Israel? Está atentando contra el pueblo único que dice la Escritura que debe ser la herencia. Increíblemente, en Efesios 2:12 dice, en otro tiempo eras llamado gentiles, apartado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pero ahora por medio de Yeshua HaMashiach has sido hecho acercado. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenece por medio del Mesías al pueblo de Israel, no a otro pueblo diferente o a otro sustituto. Y es también como dice en Romanos 11, que dice que si tú siendo olivo silvestre fuiste injertado en el buen olivo a través de las ramas, no sustituyendo las ramas, porque hay versiones que dice que fuiste injertado por las ramas, o sea, como sustituyendo las ramas. Ahí cabe la traducción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El mismo texto dice, porque tú no sustentas la raíz, sino la raíz a ti. ¿Y quién es la raíz ahí? Yeshua HaMashiach. Entonces hay muchas preguntas que aunque parezcan no estar asociadas con estos 5 pilares, sí van a estar asociadas. Sí van a tener una conexión. Si hay preguntas de cuestionamiento, siempre va a haber este engranaje, va a afectar este engranaje. Y es por eso que quiero que tengamos la serie renovada de preguntas y respuestas con el Roe Jacob. Shalom. Bueno, yo preguntaré. La pregunta mía es, ¿qué sucede que las personas cristianas, sin decir, sin hablar mal de ellos, ¿por qué los cristianos dicen somos el Israel espiritual? ¿Qué es lo que se ve mucho? ¿Por qué dicen somos el Israel espiritual? Y que ya Israel tuvo su parte. Ahora ya eso pasó. Nosotros somos el Israel espiritual. ¿Por qué viene esto? ¿Por qué desechamos Israel y agarramos otra cosa que no es? Eso viene de la mentalidad llamada la teología del reemplazo. Y para poder salir de un Israel literal, hay que formar un Israel espiritual que no sea concreto. De esa forma, usted puede explicar todo lo que estaba relacionado con el Israel literal. Ya tú puedes decirlo, esto no pertenece a nosotros, aunque diga Israel. Porque de ahí, de la única forma que ellos pueden, que pueden endosarse las cosas que le pertenecen a Israel. Por ejemplo, cuando el Mesías levanta la copa y dice, antes en la cena ceremonial, antes de ser ofrecido como cordero de Pascua o cordero de Pesach, él dice, cuando venga la regeneración, dice la traducción Reina Valera, pero realmente regeneración quiere decir la restauración. Cuando venga la restauración del fin, ustedes se sentarán en 12 tronos a reinar a las 12 tribus de Israel. Entonces, también son 12 tribus espirituales. Vamos a hacer la pregunta, ¿no? Son 12 tribus espirituales. Son 12 puertas espirituales, porque dicen que las 12 puertas de Apocalipsis tienen 12 nombres escritos por donde van a entrar las 12, por donde van a entrar los hijos de Israel. Entonces, quiere decir que Efesios 2:12 habla de ciudadanía, no está hablando de ciudadanía espiritual, está hablando, en otro tiempo eras llamado gentiles, apartado de la ciudadanía de Israel. Y ahí lo está explicando. Está diciendo que nos volvemos ciudadanos de Israel, literal, cuando confiamos y creemos en el rey de Israel. ¿Quién es el rey de Israel? Yeshua HaMashiach. Entonces no se despega lo espiritual de lo físico, sino que lo físico y lo espiritual en la mentalidad hebrea van conjuntos, porque sí, entonces la palabra tiene sentido, porque entonces va a haber incongruencias en los libros. Cuando dice el mismo
en Romanos, la carta a los romanos fue hecha a gente que se cuestionaba al pueblo literal. Inclusive había un cuestionamiento que si eran desechados. ¿Y cómo comienza Shaul diciendo, o Pablo diciendo, que se dicen Pablo, pero es Shaul? ¿Cómo comienza diciendo en la carta a los romanos? ¿Ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque yo mismo soy israelita de la tribu de Benjamín. ¿O era espiritual? Ahí está contestando la pregunta, está hablando de algo literal. Yo mismo soy israelita de la tribu de Benjamín, dice él. No ha desechado en ninguna manera a su pueblo, sino que lo ha hecho ¿qué? Partícipe. Y dice, ¿qué diremos pues? ¿Cayeron para que nosotros pudiéramos tomar su lugar? En ninguna manera, sino que si su transgresión vino a ser la reconciliación del mundo, ¿qué será su reingestación sino para vida entre los muertos? Podemos verlo en Romanos 11. Entonces, la carta menos leída en la cristiandad se llama Romanos 11, que explica todo eso. Bueno, tú sabes que hay una parte que muchas personas se contradicen en lo que es la ley y la obra de la ley. Ponen a Shaul, Pablo, como una persona bipolar, el Pablo bipolar. Entonces, dicen muchos, pero ven acá, no hay que, ya eso es pasado, no hay que cumplir con esto, porque el Mesías vino aquí y dijo que él vino a cumplir. Yo quería explicar algo sobre eso, porque cuando hablan de Pablo bipolar es porque es como dice Kefa, Pedro, en uno de sus escritos dice que Pablo ha dicho muchas cosas difíciles de entender, que los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. ¿Por qué dice difícil de entender? Si era difícil de entender para Kefa, que estaba con el Mesías y duró 3 años de ciclo de Parashá, o sea, el sistema educativo del pueblo hebreo en el primer siglo era así, 3 años. Esos 3 años lo duró con el Mesías y él se lo encontraba difícil a Pablo. ¿Por qué se lo encontraba difícil a Shaul? Porque Shaul vino enseñado bajo los pies de Gamaliel, un gran rabino que dio una gran enseñanza en Hechos 5, que se llama el Consejo de Gamaliel. Una enseñanza diciendo que dejen tranquilos a los seguidores de Yeshua, porque si ellos no fueran de Elohim, van a ser esparcidos y jamás se sabrá de ellos en poco tiempo. Pero que si vienen de Elohim y no se encuentren ustedes peleando con Elohim, porque ninguna fuerza lo va a desunir, sino que se va a volver más grande el movimiento. Entonces lo que está diciendo en pocas palabras es que, contestándote la pregunta, Shaul dijo, ¿qué haremos pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? Entonces tengo que explicar lo de la gracia. Porque la gracia para el mundo teológico occidental es que es un sustituto de la ley. Y no, todo lo contrario. Es un fundamento bueno para la ley. La palabra gracia viene de un término griego llamado carite, que realmente si lo rastreamos en la Septuaginta, traduce el término hebreo gen o geset. Que se puede decir la palabra equivalente, la palabra bondad en español. Pero le gusta utilizar las palabras que vienen del griego, gracia, o del latín, gracia. Entonces viene la gracia, pero realmente el término real, bien traducido, es la palabra bondad. Por bondad soy salvo. ¿Y qué significa bondad? Nada más con decir la palabra bondad ya nos está dando una respuesta a nosotros. Nos está diciendo que es un perdón, un indulto. La palabra indulto debe ser utilizada. Por indulto vosotros sois salvos. ¿Por qué? Porque nosotros no merecíamos. Si es un don inmerecido, que dice que la gracia es un don inmerecido. Lo que nos está diciendo nosotros es que nosotros no merecíamos un perdón. No merecíamos ese indulto. Porque por cuanto todos pecamos, dice la palabra, todos fuimos destituidos de la cabot de Yahweh, del esplendor de Yahweh. Entonces, ¿qué es el pecado? 1 Juan 3:4. Todo aquel que peca infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Entonces, si la definición del pecado es infracción de la ley, entonces, por la infracción de la ley fue que vino la gracia. Es como si una persona incumple la ley 241, que es la ley de tránsito en República Dominicana, se va en rojo, pero después el agente le dice, te perdono de irte en rojo. O mira, tú no mereces que sea perdonado porque te fuiste en rojo, tienes que pagar la multa.
pero yo te voy a salvar de esto. No, no vas a pagar la multa. ¿Qué va a hacer el que fue perdonado? ¿Se va a ir en rojo de nuevo? Entonces eso es la gracia. La gracia es el perdón inmerecido porque no merecemos el perdón. Ahora, la Torá contempla la obediencia, que es la justicia, y el rajen, que es la misericordia. Pero todo el mundo ve solamente la justicia y no ve la misericordia. La misericordia viene siendo la bondad, porque Noé halló ¿qué? Bondad, gracia ante los ojos de Yahweh. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es la oportunidad de poder nosotros irnos y no pecar más. Voy a poner un ejemplo de lo que es la gracia. La gracia es el perdón. En pocas palabras, es el perdón de Yahshua HaMashiach a través de su sangre. Por la transgresión a la Torá, que es el pecado, fue que él vino y murió y derramó su sangre para expiación. Y eso es lo que vino a traer la Gesed, la bondad, la gracia. Entonces, el ejemplo lo vivió el Mesías. Le trajeron una mujer de prostitución y le dijo, nos encontramos en pleno acto de prostitución. Él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, el que esté libre de transgresión a la ley, que tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Se retiraron todos. ¿Y qué le dijo a la mujer que estaba en prostitución? Ni yo te condeno. Porque la primera venida no viene para condenación. Vino para qué? Para perdón, para la gracia. Entonces, le dijo, ni yo te condeno, o sea, tú estás perdonada, pero vete de aquí y no que peques más. Entonces, ¿qué es lo que es la gracia? La oportunidad de nosotros reivindicarnos. Es un indulto para que nosotros digamos, vayámonos, pero no volvamos a pecar más. Esa es la gracia. Es todo lo contrario a lo que se pensaba, que era una licencia para poder transgredir los mandamientos. Todo lo contrario. El Mesías dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si seguimos leyendo el texto, dice, este mandamiento no son mis mandamientos, sino de mi Padre que me envió. Y cuando usted va a Mateo 5:16 al 19, dice, no penséis ni te pase por la cabeza que he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Porque de cierto os digo que ni una yud, ni una nekudot, ni una jota, traducen, ni una tilde, pasará de esta Torá sin que antes perezca los cielos y la tierra. Y tenemos los cielos y tenemos la tierra. También dijo en Juan 5, 46 al 47, si creyeres a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés habló de mí. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Ya sabemos cuáles son sus mandamientos. Si sus mandamientos son... Si la forma de demostrar que le amamos es guardando sus mandamientos, entonces, ¿cuáles son sus mandamientos? Lo mismo que él dijo que si le creyeran a Moisés. Los mismos. Entonces, ¿qué quiere decir la gracia? Que a pesar de que él nos perdona, no estamos exonerados de la responsabilidad de obedecer la ley. No estamos exonerados de obedecer la ley. Todo lo contrario, ahora tenemos un compromiso porque hubo un perdón. ¿Cuál es otra pregunta?